Antecedentes históricos del sistema de enumeración posicional. Egipto, 3000 años antes de Cristo. Sistema decimal y aditivo. 3000 años antes de la era de Cristo, los egipcios ya contaban con el primer sistema desarrollado de numeración con base 10, por lo que cada símbolo lo podían repetir hasta 9 veces para poder utilizar el siguiente. Utilizaban el principio aditivo. Había que sumar los valores de los numerales utilizados para escribir un número, y el orden en el que acomodaban los símbolos no era importante, ya que cada símbolo tenía un único valor, es decir, que en su sistema de numeración no era posicional, por ello no necesitaron el cero. Babilónico, 1800 a 1900 a.C. Sistema sexagesimal. También se acredita como el primer sistema de numeración posicional, es decir, en el cual el valor de un dígito particular depende tanto de su valor como de su posición en el número que se quiere representar. Para la unidad se usaba la marca vertical que se hacía con el punzón en forma de cuña. Se ponían tantos como fuera preciso hasta llegar a 10, que tenía su propio signo. De este se usaban los que fueran necesarios, completando con las unidades hasta llegar a 60. El sistema decimal y multiplicativo fue chino y es de 1500 a.C. Es un sistema decimal estricto que usa las unidades y las distintas potencias de 10. Usa la combinación de los números hasta el 10 con la decena, la centena, el millar y la decena de millar, para según el principio multiplicativo representa 50, 700 o 3000. El sistema ático fue griego y fue en el año 600 a.C. Para representar la unidad y los números hasta el 4 se usaban trazos verticales. Para el 5, 10 y 100 usaban las letras correspondientes a la inicial de la palabra 5, 20, 10, deca, 100, hecatón, 1000, kilois, 10.000, miriad. Por este motivo se llama a este sistema acrofónico. Los símbolos de 50, 500 y 5000 se obtienen añadiendo el signo de 10, 100 y 1000 al de 5, usando un principio multiplicativo. Sistema iónico. A partir del siglo V a.C., este sistema ático fue progresivamente reemplazado por el iónico, que empleaba las 24 letras del alfabeto griego junto con algunos otros símbolos según la tabla adjunta. A cada cifra de unidad entre 1 y 9 se le asignaba. El romano fue en el 27 a.C. Este sistema de numeración proviene del etrusco, ya que se han encontrado tallas antiguas que demuestran que los romanos cogieron los símbolos que utilizaban los etruscos para representar cantidades y las adaptaron a su alfabeto. El sistema vigesimal fue maya en el año 3 a.C. Los tres símbolos básicos eran el punto, que tenía un valor de 1, la raya con un valor de 5 y el caracol con un valor de 0. Combinando estos símbolos se obtenían los números del 0 al 20. Es así como en el sistema de numeración maya las cantidades son agrupadas de 20 en 20. En la actualidad, la numeración arábiga, que es como se denomina el sistema numérico que empleamos en la actualidad, nació en la India hacia el siglo V a.C. Ahí es donde se comenzó a contar del 1 al 10 como lo hacemos hoy en día. En la India tomaron el sistema los árabes. En el año 825, Muhammad publicó en Bagdad su tratado de álgebra. Estos adelantos llegaron al resto de Europa a través de España hacia el siglo X. Fue el Papa quien contribuyó a difundir la nueva numeración, aunque sí tardó un poco en imponerse. La ciencia árabe, más avanzada que la cristiana en la Edad Media, no tardó en abrirse paso, y hacia 1200 Leonardo de Pisa escribió su Liber Abaci. La numeración de 10 cifras estaba ya consagrada.
El sistema decimal es un sistema de numeración posicional en el que las cantidades se representan utilizando como base aritmética las potencias del número 10. El conjunto de símbolos utilizados se compone de 10 cifras. Características del sistema de numeración posicional. Cada dígito tiene un valor absoluto y un valor relativo según su posición. El valor de cada posición es una potencia del número que es la base del sistema. En las unidades la potencia es cero y de ahí hacia la derecha las potencias son negativas y hacia la izquierda son positivas, lo cual puede sonar contraintuitivo. Todo lo anterior dicho se entenderá mejor al ver la siguiente tabla que corresponde al sistema numérico decimal. Bueno, podemos ver que en el valor 324 el valor absoluto de 3 es 3 y su valor relativo es el 3 multiplicado por el valor de su posición. En este caso sería el 100 y multiplicado por 3 tenemos como resultado 300. Cada posición corresponde a un orden que se repite hacia la izquierda. En las primeras pueden ser unidades, decenas y centenas. Cada 3 órdenes corresponde a una clase que se repite hacia la izquierda y estas serían las unidades y los millares. Y cada 2 clases corresponden a un periodo, el periodo de las unidades y el periodo de los millones, entre otros. Operaciones con el sistema binario. La historia del código binario está presente desde la antigüedad. Muchos matemáticos como el hindú Pingala lo propusieron, coincidiendo en muchos casos con la reinvención del número cero. El sistema binario moderno fue la obra del filósofo alemán Gottfried. Posteriormente, el matemático George detalló el álgebra de Boole, que fue el desarrollo del sistema binario actual en los circuitos electrónicos. Puede que el mundo de la tecnología gire alrededor del sistema binario, ya que los sistemas complejos se enfocan en ella, o sea, se hacen con ella. El sistema binario es el que da origen al bit de información, presentes o ausentes, es decir, 1 y 0 respectivamente. Suma de binarios. La suma binaria se puede realizar cómodamente siguiendo las 3 siguientes reglas. Número 1. Si el número de unos es par, el resultado es 0. Si el número de unos es impar, el resultado es 1. Acarreó tantos números como parejas completas de números unos haya. Las sumas de 0 más 0, 0 más 1 y 1 más 0 son evidentes. 0 más 0 es igual a 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 se pone 10, se pone 0 y se acarrea un 1 a la posición siguiente. Resta de binarios. Los 4 resultados en la resta de binarios son 0 menos 0 igual a 0, 1 menos 1 igual a 0, 1 menos 0 igual a 1, 0 menos 1 igual a 1, con acarreo negativo de 1. Al restarse números, algunas veces se genera un acarreo negativo que pasa a la siguiente columna de la izquierda. El binario solo se produce en este acarreo cuando se intenta restar 1 de 0. Ejemplo en la situación que se muestra en la imagen. Multiplicación de binarios. La multiplicación binaria es tan sencilla como la decimal, y es que funciona de la misma manera. Aquí tienen un ejemplo de multiplicación binaria. Supongamos que multiplicamos 10110 por 1001. Vamos multiplicando por cada dígito de 1001 el conjunto 10110 y luego procedemos a hacer la suma. Hay otro tipo de procedimientos para realizar esta multiplicación sin signo, y es el llamado multiplicación por el método de suma-desplazamiento. División de binarios. La división de binarios: 0 entre 0 no permitida, 1 entre 0 no permitida, 0 entre 1 menos 0, 1 entre 1, 1. División: se hace igual como el sistema decimal. En este ejemplo hay que comenzar corrigiendo 4 cifras del dividendo para sobrepasar al divisor. Así resulta que 1011 entre 111 toca a 1. 1 por 111 es 111 y falta 100 hasta llegar a 1011. Bajando la siguiente cifra un 0. Resulta que 1000 entre 111 toca a 1, así sucesivamente. Tipos de sistemas de numeración posicional. Como bien sabemos, los sistemas de numeración posicional son aquellos en los que el valor de un símbolo está determinado por su propia expresión,
como por el lugar que ocupe dentro de la cifra, pudiendo valer más o menos o expresar distintos valores dependiendo de dónde se encuentre. También es posible clasificar los sistemas de numeración en base a la cifra que utilizan de base para sus cálculos. Así, por ejemplo, el sistema de numeración occidental actual es decimal, pues ya que su base es 10, mientras que el sistema de numeración sumerio era sexagesimal, ya que su base es 60. Nuestro sistema de numeración actual es un sistema posicional y decimal. Decimos que es posicional porque el valor de una cifra depende del lugar que ocupa en el número. El primer 7 del número 757 no vale lo mismo que el segundo 7. El valor del segundo 7 es 7 unidades, pero el valor del 7 es de 700 unidades. Entonces, para empezar, tenemos que uno de los tipos de sistema de numeración posicional es el decimal. El sistema decimal es una técnica de numeración en la que las cantidades se representan utilizando como base aritmética el número 10 y sus potencias. Se trata del sistema de uso más común. El sistema decimal es aquel donde para representar una cifra se toma como referencia el 10. Así, cada dígito de derecha a izquierda se multiplica por 10 elevado a una potencia, empezando desde 0 y siguiendo con el 1, 2, 3 y así consecutivamente en orden ascendente. El sistema de numeración posicional binario es un sistema de numeración, es un conjunto de símbolos y normas que a través de los cuales se puede expresar todos los números válidos dentro de este sistema. Por ejemplo, el sistema decimal, que es el que estamos acostumbrados a utilizar, utiliza como base el número 10 y está formado por 10 números con los que se pueden representar todo el resto del número, que son 0, 1, 2, 3 y hasta llegar al 9. Se trata de un sistema posicional y por lo tanto el valor de cada número cambia en función de sus posiciones, unidades, decenas y centenas. El sistema binario popularmente conocido porque el sistema que utilizan los ordenadores y el resto de dispositivos electrónicos es un sistema de base 2. Eso significa que es un sistema que solo utiliza dos cifras para representar todos sus números. Y en caso del código binario, estas dos cifras son el 0 y el 1. Los ordenadores utilizan el sistema binario porque solo trabajan con dos niveles de voltaje, apagado o sin presencia de carga, que es 0, y encendido con presencia de carga eléctrica, que es 1. El sistema quinario es el nombre que se le da a la base de 5 constantes. Este sistema tiene su desarrollo en el hecho de que los humanos tienen 5 dedos en cada mano, por lo que es uno de los sistemas de numeración más antiguos. En el siglo XX solamente ciertas tribus del este de África seguían utilizando un sistema en base 5. Sin embargo, el sistema de base 10, que es el decimal, ha prevalecido en la mayoría de los territorios y estas tribus, como todas las otras culturas que usaban el sistema quinario, se han convertido a él. A pesar de su parecido, el término quinario no hace referencia a 15, sino a 5, siendo también el nombre de una antigua moneda romana del mismo valor. El sistema de numeración en base 15 se podría llamar según aparece en otros documentos como quindenario o pandecimal, aunque esta a veces no es tan importante como el resto. El sistema octal. El sistema octal está formado por 8 dígitos que van del 0 al 7. Estos tienen el mismo valor que un caso del sistema decimal, pero su valor relativo cambia dependiendo de la posición de que estos ocupen. El valor de cada posición es dado a las potencias de base 8. Las posiciones de los dígitos de un número octal tienen los siguientes pesos: 8 a la 4, 8 a la 3, 8 a la 2, 8 a la 1 y 8 a la 0. El dígito octal mayor es el 7. De esta manera, cuando se encuentra que en este sistema se va aumentando una posición de un número de 0 a 7, es cuando se llega a 7, se recicla a 0 para el siguiente conteo. De esa forma se incrementa la siguiente posición de dígito. El sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal es una técnica de numeración que tiene como base el 16. Se trata de un esquema alternativo al sistema decimal y el binario. El sistema hexadecimal es aquel que utiliza 16 dígitos, que serán los siguientes: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y las letras A, B, C, D, E y F. En dicho conjunto, las letras del alfabeto latino tienen el siguiente valor expresado en sistema decimal. A equivale a 10, B 11, C 12, D 13, E 14 y F 15.
Cabe señalar que estas letras podrían colocarse en minúsculas, aunque además vale indicar que este sistema es posicional, pues el valor de cada dígito dependerá de su posición. Para pasar de un número del sistema hexadecimal al decimal tendría que multiplicarse cada dígito de derecha a izquierda por una potencia 16 que irá de menor a mayor empezando de cero. El uso de este sistema hexadecimal podríamos decirse que tiene sobre todo un uso en temas informáticos. Esto debido a que cada byte representa 2 a la 8 valores posibles. Por lo tanto, esto sería equivalente a 100 en el sistema hexadecimal. Conversión entre sistemas binario y decimal. Sistema decimal. Es un sistema de numeración posicional en el que las cantidades se representan utilizando como base el número 10, por lo que se compone de 10 dígitos diferentes: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El valor de cada dígito está asociado a la posición que ocupa: unidades, decenas, centenas, millares, etc. Estas posiciones se obtienen asociando cada dígito a una potencia de base 10, que coincida con la cantidad de dígitos del sistema decimal, y un exponente igual a la posición que ocupa el dígito menos 1, contando desde la derecha. Por ejemplo, el número 23.519 es igual a 2 decenas de millar, más 3 unidades de millar, más 5 centenas, más una decena, más 9 unidades. Expresándolo en potencias base 10 sería 2 por 104, más 3 por 103, más 5 por 102, más 1 por 101, más 9 por 100, que es igual a 20.000 más 3.000 más 500 más 10 más 9. Sistema binario. Este sistema utiliza solo dos dígitos, 0 y 1. El valor de cada posición se obtiene de una potencia de base 2, elevado a un exponente igual a la posición del dígito menos 1. Su popularidad radica en que es el utilizado por las computadoras y dispositivos electrónicos. Internamente, estos equipos usan el 0 para inhibir y el 1 para generar impulsos eléctricos en su comunicación interna. Del sistema binario al decimal. Conversión entre números y decimales binarios. Convertir un número decimal a binario es muy sencillo. Basta con realizar divisiones sucesivas entre 2 y escribir los residuos obtenidos en cada división en orden inverso al que han sido obtenidos. Por ejemplo, el número decimal 23.519 entre 2 es igual a 11.759. El residuo es 1. 11.759 sobre 2 es igual a 5.879. El residuo es 1. 5.879 entre 2 es igual a 2.939. El residuo es 1. 2.939 entre 2 es igual a 1.469 y el residuo es 1. 1.469 entre 2 es igual a 774. El residuo es 1. 774 entre 2 es igual a 367 y el residuo es 0. 367 entre 2 es igual a 183 y el residuo es 1. 183 entre 2 es igual a 91, el residuo es 1. 91 entre 2 es igual a 45, el residuo es 1. 45 entre 2 es igual a 22, el residuo es 1. 22 entre 2 es igual a 11, el residuo es 1. 11 entre 2 es igual a 5, el residuo es 1. 5 entre 2 es 2, el residuo es 1. 2 entre 2 es 1, el residuo es 0. Y 1 entre 2 es igual a 0, el residuo es igual a 1. Acomodando los residuos en orden inverso, el número decimal 23.519 sería el 10111011111111 binario. El proceso inverso para convertir un número binario a decimal es aún más sencillo. Basta con numerar los dígitos de derecha a izquierda, comenzando desde 0. A cada número se le asigna la correspondiente potencia base 2 y al final se suman las potencias. Por ejemplo, el número binario 10101100 a decimal sería 0 por 2 a la 0 es igual a 0, 0 por 2 a la 1 es igual a 0, 1 por 2 a la 2 es igual a 4, 1 por 2 a la 3 es igual a 8, 0 por 2 a la 4 es igual a 0, 1 por 2 a la 5 es igual a 32, 0 por 2 a la 6 es igual a 0, 1 por 2 a la 7 es igual a 128. Sumando los resultados de las potencias, 0 más 0 más 4 más 8 más 0 más 32 más 0 más 128 es igual a 172. Por tal, el número binario 10101100 es el 172 decimal.
Aritmética binaria. La unidad aritmético-lógica de la CPU del procesador es capaz de realizar operaciones aritméticas con todos numéricos expresados en el sistema binario. Naturalmente, esas operaciones incluyen la adición y la sustracción, el producto y la división. Las operaciones se hacen del mismo modo en el sistema decimal, pero debido a la sencillez del sistema de numeración, puede hacerse algunas simplificaciones que facilitan mucho la realización de las operaciones. Temas: 1. Suma de números binarios. 2. Resta de números binarios. 3. Multiplicar números binarios. 4. Dividir números binarios. Suma de binario. Para aprender a sumar, con 5 o 6 de edad, tuviste que memorizar las 100 combinaciones posibles que pueden darse al sumar dos dígitos decimales. La tabla de sumar en binario es más sencilla que decimal. Solo hay que recordar 4 combinaciones posibles. Suma. La suma 0 más 0, 0 más 1 y 1, 0 más son evidentes. 0 más 0 es igual a 0, 0 más 1 es igual a 1 y 1 más 0 es igual a 1. Pero la suma de 1 más 1, que sabes que es 2, en el sistema decimal debe escribirse en binario con dos cifras, 10. Y por tanto 1 más 1 es 0 y se arrastra una unidad que se suma a la posición siguiente a la izquierda. Veamos algunos ejemplos. Resta de binario. La técnica de la resta en binario es nuevamente igual que la misma operación en el sistema decimal, pero conviene repasar las operaciones de resta en decimal para comprender la operación binaria, que es más sencilla. Los términos intervienen en la resta se llaman minuendo, sustrayendo y diferencia. La resta 0 más 0, 1 menos 0 y 1 menos 1 son evidentes. 0 menos 0 es igual a 0, 1 menos 0 es igual a 1 y 1 menos 1 es igual a 0. La resta 0 menos 1 se resuelve igual con el sistema decimal, tomando una unidad prestada de la posición siguiente. 10 menos 1, es decir, 210 menos 110 igual a 1. Esa unidad prestada debe devolverse sumándola a la posición siguiente. Damos algún ejemplo. Ejemplo. Las restas básicas 0 menos 0, 1 menos 0 y 1 menos 1 son evidentes. 0 menos 0 es igual a 0, 1 menos 0 es igual a 1 y 1 menos 1 es igual a 0. 0 menos 1 igual no cabe o no se pide prestado al próximo. Multiplicación de binarios. La multiplicación de binarios está más fácil que en cualquier otro sistema de numeración. Como los factores de la multiplicación solo pueden ser ceros o 1. El producto solo puede ser 0 o 1. En otras palabras, las tablas de multiplicación del 0 y del 1 son muy fáciles de aprender en un ordenador. Sin embargo, la operación de multiplicar se realiza mediante sumas repetidas. Eso crea algunos problemas en la programación porque suma de dos unos origina un arrastre que se resuelven contando el número 1 y de arrastre en cada columna. Si el número 1 es par, la suma es su 0. Si en lugar de un 1, luego para determinar los arrastres a la posición superior se encuentran las parejas de 1. Veamos por ejemplo la multiplicación. División de binarios. Si intentas dividir el dividiendo con el divisor, empezando por tomar en ambos el mismo número de cifras, 100 entre 110 en el general ejemplo. Si no puede dividirse, se intenta la división tomada en un dígito más, 1001 entre 100. Si la división es posible, entonces el divisor solo podrá estar contenido en una vez en el dividiendo, es decir, la primera cifra del cociente es un 1. En ese caso, el resultado es multiplicar el divisor por 1 en el propio divisor. Restamos la cifra del dividiendo del divisor y bajamos la cifra siguiente. El procedimiento de la división continúa del mismo modo que en el mismo sistema decimal.